Cuando lo vi entrar al café, no sentí vergüenza. Sentí algo mucho peor, alivio. Porque si él estaba ahí, significaba que no había sido solo yo. Que no lo había imaginado. Que ese momento, esa mirada, ese roce de manos también había quedado en él. Y mientras mi esposo creía que yo iba al supermercado, o a caminar por el parque, yo me sentaba frente a un hombre que conocía mi historia desde antes que yo la supiera contar. Él me sonrió como si no hubieran pasado 20 años, como si aún fuera esa niña que se reía con la boca llena de pastel. Yo me senté frente a él con el corazón desordenado, preguntándome si aún era demasiado tarde para sentirme viva. No fue un encuentro planificado. Pero tampoco fue casualidad. Porque si somos sinceros, uno no tropieza con el pasado 2 veces sin querer volver a él. En ese momento no sabía que ese café marcaría el comienzo del fin. El fin de mi silencio, de mi resignación. El inicio de una historia que aún no sé si fue error o redención. Pero déjenme contarles cómo empezó todo. Antes de juzgarme. Antes de que se pregunten si merezco compasión o desprecio. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respóndanme con sinceridad, ¿alguna vez volvieron a sentir algo que creían perdido para siempre? No sé en qué momento empecé a desaparecer. No fue de golpe. Fue más bien como cuando una vela se consume tan lentamente que uno solo se da cuenta de que la habitación quedó a oscuras cuando tropieza con algo. Así me sentía. Como si hubiera estado encendida alguna vez, y ahora apenas quedara un eco de mí misma. Mi esposo y yo llevábamos juntos más de 20 años. Él era un buen hombre, al menos eso decía todo el mundo. Responsable, trabajador, decente. Nunca levantó la voz, nunca me faltó el respeto. Pero con el tiempo dejó de mirarme. No de forma literal, sus ojos a veces se posaban sobre mí, pero yo ya no estaba en su mirada. No me veía. No me tocaba. No me preguntaba nada que no tuviera que ver con la cena o las cuentas. Había aprendido a no necesitar más de lo que él podía ofrecer. O eso me repetía mientras preparaba su café cada mañana. Lo observaba leer las noticias en el celular mientras yo me sentaba enfrente esperando, sin admitirlo, que alzara la vista y dijera algo. ¿Te ves bien hoy? ¿Soñaste algo anoche? Nada. Silencio. Ese sábado, sin embargo, algo fue distinto. Me levanté más temprano que él. No porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía seguir acostada a su lado fingiendo que dormía. Bajé a la cocina, me serví café, y me senté frente a la ventana. El día estaba gris. Me gustaban los días así, me hacían sentir menos sola. Como si el cielo también estuviera buscando algo. Fue entonces cuando me llegó la notificación. Una amiga compartía una foto de una exposición de arte en el centro cultural. Y entre los comentarios, alguien había etiquetado a una persona que no veía desde hacía años. Su nombre me sacudió como si lo hubiera tenido dormido en algún rincón del pecho, él. Él había sido parte de mi infancia. El segundo esposo de mi madre. Mi padrastro. Nunca fue una figura autoritaria, más bien un cómplice silencioso. Un hombre que me enseñó a reconocer el olor del papel viejo y el valor de una pausa en medio de una conversación. Alguien que sabía escuchar sin interrumpir. Sentí una punzada de nostalgia. Y sin pensarlo demasiado, busqué más información sobre la exposición. Era ese mismo día. A 3 paradas de metro. Miré la hora. Eran las 10. Tenía tiempo. Le dije a mi esposo que iría al supermercado. Ni siquiera levantó la vista de su celular. Asentí sola, como si su indiferencia fuera una respuesta válida, y salí. Caminé lento hasta la estación. Me sentía culpable sin razón. Como si estuviera haciendo algo prohibido cuando en realidad solo iba a una exposición. El centro cultural era tal como lo recordaba, amplio, con ese aroma mezcla de madera antigua y aire acondicionado. Caminé entre los cuadros sin mirar realmente, distraída por mis propios recuerdos. Y fue en una de esas salas, entre una escultura y una fotografía en blanco y negro, que lo vi.
Estaba de perfil, más canoso con arrugas nuevas, pero los mismos ojos. No me reconoció al principio. Yo tampoco lo habría hecho de no ser por la forma en que sostenía el programa de mano, como si leyera cada palabra con respeto. «¿Eres tú?», me dijo ladeando la cabeza. Y bastó eso para que el pasado se activara. Le sonreí, y por un instante supe que algo iba a cambiar. Fuimos a un café cercano. Uno pequeño casi escondido. Nos sentamos junto a la ventana. Él pidió té y yo café. Y hablamos. De mi madre, de su trabajo, de mis años en la universidad. De cosas que parecían irrelevantes, pero que escondían un torrente de emociones. Me miraba con atención. No como mi esposo, que me oía sin oír. Él realmente me escuchaba. «No has cambiado tanto», me dijo. Yo no sabía si eso era un cumplido o una condena. Al regresar a casa, mi esposo ya había almorzado. Me preguntó si había comprado los huevos. Le dije que no encontré los que él prefería. No me cuestionó. Ni siquiera notó mi expresión. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, noté un brillo distinto en mis ojos. No era felicidad. Tampoco tristeza. Era algo más peligroso, era curiosidad. Y supe que no iba a ser la última vez que lo vería. La segunda vez no fue planeada, pero tampoco fue un accidente. Me desperté con una inquietud que no sabía explicar. Había dormido mal, con sueños borrosos donde la voz de mi madre se mezclaba con la de él. Mi esposo ya se había ido como de costumbre, sin ruido, sin besos, sin palabras. La cama todavía conservaba el calor de su cuerpo, pero no me reconfortaba. Pasé la mañana dando vueltas por la casa. Reacomodé cajones, cambié sábanas, regué las plantas. Cualquier excusa era buena para no quedarme sola con mis pensamientos. Sin embargo, cada rincón parecía tener su propio eco de vacío. No importaba cuánto ordenara, algo dentro de mí seguía desordenado. A eso del mediodía, tomé el libro que él me había recomendado el día anterior. Era uno que solía estar en la biblioteca de mi madre. Lo abrí y leí unas líneas, pero pronto me perdí. No en la historia, sino en la sensación que me provocaba, el recordando un libro que habíamos compartido en el pasado, como si quisiera devolverme algo que yo había olvidado que me pertenecía. La página marcaba la dirección del café. Había una anotación escrita a mano: «Estaré por aquí el martes por si quieres otro café». No había hora. Tampoco presión. Solo una posibilidad. Y ese martes era hoy. Me vestí sin pensar. Una blusa que hacía meses no usaba, unos pantalones que me ajustaban bien aunque los reservaba para ocasiones. No sabía qué estaba haciendo, ni para qué me arreglaba así. Pero lo hice. El camino al café me resultó más corto esta vez. O tal vez era que no caminaba con culpa, sino con algo parecido al deseo. Un deseo tímido que no sabía todavía en qué dirección apuntar. Cuando llegué él ya estaba sentado. Leía un periódico como si no esperara a nadie. Cuando levantó la vista y me vio, no sonrió de inmediato. Fue una reacción más profunda, una mirada que se extendió unos segundos más de lo necesario. Y luego ese gesto leve con la cabeza, como si estuviera saludando a alguien que nunca se había ido. Me senté frente a él. No dijimos mucho al principio. Un saludo. Una pregunta cortés. Y después el silencio cómodo de dos personas que no necesitan llenar cada espacio. Me habló de su trabajo. Nada extraordinario. Lo hacía casi como excusa para evitar el tema que realmente importaba. Yo asentía, lo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar. Observaba sus manos al sostener la taza, sus gestos al hablar, la manera en que miraba por la ventana antes de responder. En un momento derramé un poco de café sobre mis dedos. Fue mínimo, pero lo suficiente para hacerme soltar un leve quejido. Él, casi sin pensar, tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos envolvieron los míos con una naturalidad que me dejó sin aliento. No hubo palabras. Solo el contacto.
calor, presencia. Y entonces ocurrió. We kissed. No sé quién se acercó primero. Tampoco cuánto duró. Pero sé lo que sentí, que mi cuerpo volvía a pertenecerme, que mi boca tenía voz, que mis labios eran algo más que una línea en mi rostro. Nos separamos sin decir nada. No por culpa. No por miedo. Sino porque no hacía falta. Después él desvió la mirada hacia la ventana y mencionó que el clima cambiaría pronto. Yo asentí con la taza entre las manos, aún caliente. Afuera empezaba a lloviznar. Terminamos el café en silencio. Me levanté primero. No le pregunté si nos veríamos de nuevo. No me lo pregunté ni a mí. Simplemente salí. La lluvia me recibió como una confesión. Caminé lento sin paraguas, dejando que cada gota lavara la incertidumbre. Pero no podía lavar lo que ya había cambiado en mí. Al llegar a casa, mi esposo estaba en el sofá, viendo televisión. Me preguntó si había comprado pan. Le dije que no. No hizo más preguntas. Yo tampoco. Esa noche, mientras me bañaba, noté algo extraño en el espejo empañado. Me quedé largo rato frente a él, observando el contorno de mi rostro, como si buscara rastros de lo que había hecho. Pero no había culpa. Solo un brillo nuevo en la mirada. Me metí en la cama sin hacer ruido. Él ya dormía. O fingía. No importaba. Me acosté dándole la espalda. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que faltaba. Pensé en lo que había despertado. Y eso era aún más aterrador. Porque ahora sabía que lo que creía dormido, seguía vivo. Y exigía ser escuchado. A la mañana siguiente me desperté con una sensación que no lograba definir. No era culpa, pero tampoco tranquilidad. Era algo en el pecho que se movía lento como un animal dormido que comenzaba a abrir los ojos. Miré a mi lado. La cama seguía ocupada, pero su presencia me era lejana. Mi esposo dormía boca abajo, roncando apenas como siempre. Me levanté con cuidado, no para no despertarlo, sino porque sentía que todo movimiento mío estaba lleno de otra intención. Me duché más tiempo de lo habitual. No porque necesitara limpiarme, sino porque el agua caliente me ayudaba a pensar. ¿Pensar en qué? No lo sabía con certeza. Solo repasaba una y otra vez esa escena del café, sus ojos, sus manos, ese instante suspendido que no había sido solo físico. Había sentido algo más profundo, más inquietante. Me vestí con una blusa de lino que casi nunca usaba. No era provocadora, no era nueva. Pero tenía algo que me hacía sentir distinta. Quizás era el recuerdo del día en que la compré, o el hecho de que era una prenda que siempre dejaba para, cuando tuviera algo especial. Durante el desayuno, mi esposo leyó el diario como si no existiera nadie más en la habitación. Me preguntó si necesitábamos arroz. Le dije que no. Fue toda nuestra conversación. El resto del día transcurrió entre cosas prácticas, ordenar la alacena, contestar correos, caminar por el barrio. Pero todo se sentía diferente. Como si mi cuerpo estuviera presente pero mi mente se deslizara por otra parte, por un pasadizo invisible que se abría cada vez que cerraba los ojos. Por la tarde me senté en el balcón con un libro. O al menos eso intenté. Las palabras no se quedaban en mi cabeza. No podía concentrarme. Miraba a las personas pasar, escuchaba los sonidos de la calle, y cada detalle me parecía lejano, como si estuviera observando desde otra dimensión. A eso de las 5 recibí un mensaje suyo. Era breve. Solo decía, estoy en el parque. Sin apuro. No respondí. Guardé el teléfono, entré en la casa y me miré al espejo del pasillo. No para verme bonita, sino para entender que mostraba mi rostro. Había algo distinto, sí. No solo en la expresión, sino en la forma en que sostenía mi mirada. Me vi más firme, más alerta. Tomé mi bolso y salí sin hacer ruido. Le dejé una nota a mi esposo, salí a caminar. No mentía.
Técnicamente eso era lo que hacía. El parque estaba casi vacío. El sol caía oblicuo entre los árboles. Lo vi sentado en una banca leyendo. Su postura era relajada, como si el tiempo le perteneciera. Me acerqué en silencio y al verme sonrió con esa calidez que no tiene urgencia. No hablamos mucho. Caminamos un rato sin rumbo sin decirnos qué significaba estar ahí juntos otra vez. Él me preguntó por mi madre, por mi rutina. Le conté poco no por esconder, sino porque no hacía falta detallar. Él entendía los vacíos. Nos sentamos en otra banca, más alejada, frente a un pequeño estanque. Un pato nadaba en círculos, sin rumbo como yo. En un momento él sacó de su bolso un pequeño cuaderno. Lo abrió y me mostró un dibujo. Era una mujer sentada en una silla, mirando por una ventana. Estaba dibujado a lápiz, con líneas suaves casi inseguras. Me dijo que a veces dibujaba rostros que recordaba. No es exacta, dijo, pero tiene tu forma de quedarte callada. Yo no supe qué decir. Me quedé observando el dibujo, tocando el papel con cuidado. Ese gesto, dibujarme sin nombrarme, fue más íntimo que cualquier otro. Volví a casa justo antes de que anocheciera. Mi esposo estaba en la cocina, cocinando arroz. Me preguntó si quería cenar. Le dije que sí. Cenamos en silencio. Él no me preguntó dónde había estado, y yo no le ofrecí explicaciones. No porque quisiera ocultar algo, sino porque ya no me sentía parte de la misma conversación. Esa noche, mientras lavaba los platos, noté que tarareaba una melodía que no recordaba haber aprendido. Era suave, apenas un murmullo. Pero me acompañó hasta la cama. Me acosté y miré el techo. Él se durmió rápido. Yo no. Pensaba en el dibujo. En ese rostro sin nombre que de algún modo era el mío. Pensaba en cómo alguien que no me tocaba podía hacerme sentir más vista que el hombre con quien compartía techo desde hace 2 décadas. No lloré. No sonreí. Solo me quedé ahí inmóvil, dejando que el silencio me atravesara. Y supe que esto tampoco iba a ser la última vez. La costumbre tiene un peso engañoso. Uno cree que vive la vida por elección, cuando en realidad se mueve siguiendo patrones invisibles, repitiendo gestos, palabras, silencios. Esa mañana me levanté, preparé café, revisé el correo, regué las plantas. Pero todo era distinto. No en lo externo, sino en mí. Como si cada cosa que hacía ahora tuviera un eco. Una conciencia nueva. Ya no era solo el acto de servir la taza, sino el pensar para quién la servía, y por qué. Mi esposo bajó a la cocina a la misma hora de siempre. Saludó con un leve buenos días, y se sentó a leer. Le dejé la taza frente a él. Me agradeció sin mirarme. Nada había cambiado en él. Todo estaba igual. Lo que me perturbaba era que eso ya no me dolía como antes. Me resultaba ajeno. Como si él viviera en una habitación distinta dentro de la misma casa. Pasé la mañana ordenando libros en la sala. Los fui acomodando no por tema ni por tamaño, sino por el impacto que habían tenido en mí. Los que me conmovieron, los que me desilusionaron, los que leí solo para complacer a otros. Y entre ellos encontré uno de los que él me recomendó hace años. Mi padrastro. Ese hombre que había regresado sin avisar, que se había sentado frente a mí con la misma calma de siempre, pero que ahora dejaba huellas más profundas. Sostuve el libro largo rato. Lo abrí por una página al azar y me sorprendió una frase subrayada. La tinta estaba casi desvanecida, pero aún se leía: uno no recuerda los días, recuerda los momentos. Sentí un leve estremecimiento. No sabía si lo había subrayado yo o si venía así. Pero era verdad. Recordaba aquel primer café. El dibujo en el parque. El silencio compartido. Momentos. No días. Decidí salir a caminar. Me vestí con ropa cómoda pero cuidada. Quería sentirme bien, pero no destacar. No por nadie más, sino por mí.
Mientras cruzaba la plaza, vi que habían instalado un pequeño mercado de libros usados. Me detuve y recorrí los puestos sin buscar nada concreto. Solo dejaba que mis dedos rozaran los lomos, que mis ojos encontraran algo que me hablara. Y lo hicieron. Un libro viejo de poesía. Lo abrí y en la primera página había una dedicatoria escrita a mano, para que nunca dejes de nombrar lo que sientes. No pude evitar sonreír. Lo compré sin pensarlo. Al girarme para seguir caminando, lo vi. Estaba del otro lado de la calle, de pie, hablando con un hombre mayor. No me había visto. Me detuve sin saber si avanzar o esconderme. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé ahí, observándolo. Había algo en su postura, en su manera de asentir, en cómo sostenía las manos detrás de la espalda, que me conmovía. Era un hombre tranquilo, sí. Pero también era alguien que sabía escuchar. Y en ese instante entendí por qué su presencia me afectaba tanto, porque en él había espacio. Espacio para mí. Cuando finalmente me vio, alzó una mano con naturalidad. Como si no le sorprendiera encontrarme allí. Me acerqué. Él sonrió. No pensé verte hoy, dijo. Yo tampoco, respondí sincera. Caminamos juntos por unas calles sin mucho tránsito. Él me habló de un taller de arte al que asistía los fines de semana. Yo le hablé del libro que acababa de comprar. La conversación era ligera, pero no superficial. Cada palabra tenía un peso. Cada pausa un sentido. Al llegar a una plaza pequeña, nos sentamos bajo un árbol. El sol se filtraba entre las hojas y dibujaba formas cambiantes sobre el suelo. Me mostró unas fotos que había tomado con su teléfono, paisajes, rostros, objetos cotidianos. Le gustaba capturar lo simple. En un momento se quedó en silencio. Me miró y dijo: a veces me pregunto si seguir volviendo a los mismos lugares es una forma de encontrar lo que perdimos, o de aceptar que ya no está. No supe qué responder. Pero me quedé con esa frase el resto del día. Regresé a casa con una extraña ligereza. No euforia. Tampoco ansiedad. Era algo más parecido a la serenidad. Como si por fin, hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. Mi esposo me preguntó si había traído pan. Le dije que no. No hizo más preguntas. Esa noche, mientras leía en la cama, volvió a mi mente la dedicatoria del libro, para que nunca dejes de nombrar lo que sientes. Y me di cuenta de que llevaba años sin hacerlo. Años llamando rutina a la resignación. Llamando estabilidad a la ausencia de deseo. Apagué la luz. Me acomodé en la cama. Él ya dormía. Yo no. Me repetí en silencio, nombrar lo que siento. Y supe que pronto tendría que hacerlo. No a él. No aún. Primero a mí misma. Desperté antes que el sol. Había dormido poco pero no mal. Sentía una mezcla de anticipación y calma que me resultaba extraña. No sabía exactamente qué iba a pasar ese día, pero algo dentro de mí intuía que no sería uno más. Me levanté en silencio, intentando no hacer ruido. Mi esposo seguía dormido. Me quedé un momento observándolo desde la puerta. Su respiración era profunda, rítmica. Su cara, serena. Parecía estar bien. Y quizás lo estaba. Tal vez yo era la única que se había ido desdibujando poco a poco. En la cocina preparé café y lo tomé sentada en la mesa, sin luz artificial. Me gustaba esa hora en que todo parecía suspendido, en pausa. Pensaba en todo lo que había hecho en las últimas semanas, en cómo algo dentro de mí había comenzado a abrirse. Lo que antes me parecía impensable, ahora se había vuelto cotidiano: salir sin dar explicaciones, conversar sin prisa, mirar a alguien a los ojos sin miedo. El mensaje llegó a media mañana. No contenía preguntas, solo una frase simple: si quieres, estoy en casa. Hoy tengo música nueva para compartir. No me invitaba. No me presionaba. Solo me abría una puerta.
Pasé casi una hora decidiendo qué ponerme. No porque quisiera seducir, sino porque quería sentirme presente. Elegí una blusa azul que no usaba desde hacía mucho tiempo. Era suave, con cuello redondo y mangas 3/4. Me recogí el cabello en un moño bajo. Me miré al espejo y noté que había algo en mi postura que había cambiado. Ya no me escondía en la ropa. Le dejé una nota a mi esposo, fui a caminar un rato. Vuelvo antes de almorzar. Y salí. El camino hasta su casa no era largo, pero me pareció más extenso de lo habitual. Cada paso era una decisión. Cada cruce de calle, una confirmación. Al llegar, me recibió con una sonrisa leve y me hizo pasar como si nada fuera de lugar. La casa olía a madera y café. Había libros apilados en una esquina, una lámpara de luz cálida y un tocadiscos que giraba lento, emitiendo una melodía instrumental que no reconocí, pero que me abrazó apenas entré. Me ofreció té. Acepté. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. No hacía falta hablar. Había algo en ese espacio que ya estaba dicho. Sus gestos eran pausados, sus ojos tranquilos. No había ansiedad en él ni expectativas. Eso era, tal vez, lo que más me conmovía. Me habló de un viaje que había hecho años atrás. De un museo en el que se había quedado más de una hora mirando una sola pintura. No era especialmente hermosa, me dijo, pero tenía algo que no sabía cómo nombrar. Yo asentí sabiendo exactamente a qué se refería. Hablamos de pequeños detalles, la textura de las paredes, el sonido del agua en una fuente, la forma en que cambia la luz a medida que avanza el día. Me sentí escuchada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No por las palabras, sino por la atención. En un momento se levantó y sacó un cuaderno de tapa dura. Lo abrió y me mostró una hoja. Había allí un dibujo en carboncillo, una mujer de espaldas, sentada en una silla junto a una ventana abierta. No sé si eres tú, dijo, pero se parece a lo que siento cuando estás aquí. Yo no supe qué responder. Sostuve el cuaderno un rato, miré cada trazo. Me vi en esa figura. O quise verme. El tocadiscos había terminado su vuelta. Él se acercó y puso otro vinilo. Era una melodía lenta, casi triste. Se sentó a mi lado, sin invadir mi espacio. Solo se acomodó lo suficiente para que nuestros brazos se rozaran. Nos miramos. Y sin decir nada, we kissed. Fue un gesto simple, contenido, pero profundo. No había prisa ni dramatismo. Solo una aceptación silenciosa de lo que ya estaba sucediendo desde antes. Nos quedamos así un rato sin hablar. Luego él se levantó para preparar más té. Yo me quedé sentada observando la habitación. Había una sensación de familiaridad en todo. No era como estar en casa. Era algo más íntimo. Más crudo. Cuando regresó me entregó la taza sin decir palabra. La sostuve con ambas manos buscando calor pero también firmeza. Me sentía extrañamente expuesta pero no vulnerable. No me quedé mucho tiempo más. Me despedí con una sonrisa leve, un gesto de cabeza. Él no pidió explicaciones. Tampoco ofreció promesas. Volví caminando despacio. El cielo estaba cubierto pero no amenazaba lluvia. Al pasar por una vidriera, me detuve a mirarme. No era vanidad. Era reconocimiento. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que semanas atrás salía al supermercado como excusa para escapar. Al llegar a casa, mi esposo estaba preparando algo en la cocina. Me preguntó si quería comer. Le dije que sí. Durante la cena, él me contó una anécdota del trabajo. Yo escuché con atención, respondí con frases cortas. No fingía interés, pero tampoco sentía conexión. Era como ver una película que ya conocía. Esa noche al acostarme, me puse el pijama de algodón gris que siempre usaba. Me acosté de lado mirando hacia la ventana. No podía dormir. No por inquietud, sino porque aún sentía en los labios la tibieza de lo que había pasado.
Cerré los ojos y respiré hondo. No me arrepentía. Tampoco sabía a dónde me llevaría todo esto. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba eligiendo. Y eso en sí mismo ya era una forma de libertad. No esperaba que ese día empezara con un gesto amable de mi esposo. No era su costumbre. Él solía levantarse antes que yo, desayunar solo y marcharse sin apenas un sonido. Pero esa mañana al bajar las escaleras, lo vi en la cocina, preparando café y cortando pan. Me saludó con una sonrisa leve y me dijo que había pensado en preparar un desayuno juntos como antes. Usó esas palabras exactas, como antes. Me quedé parada, sin saber qué decir. Agradecí el gesto, por supuesto, pero dentro de mí había algo que no encajaba. Tal vez fue el contraste. Mientras él colocaba la mantequilla en la mesa con una atención repentina, yo no podía dejar de pensar en otra cocina, en otra música, en otro tipo de silencio compartido. Nos sentamos a desayunar. Me preguntó si me sentía bien, si había dormido bien. Respondí con monosílabos, intentando que mi voz sonara natural. Él parecía hacer un esfuerzo sincero, y eso me confundía. No estaba fingiendo. Parecía realmente querer acercarse. Me habló de una idea que tenía desde hacía tiempo, hacer un viaje juntos, solos, para desconectarnos un poco. Podríamos ir al sur, donde fuimos de jóvenes, ¿te acuerdas? Asentí. Claro que me acordaba. Pero no era el lugar lo que me pesaba, sino la distancia emocional que habíamos acumulado desde entonces. Cuando terminó el desayuno, se acercó a mí y me tocó el hombro. Un gesto simple, casi torpe. Como si no supiera bien dónde poner la mano. No lo rechacé, pero tampoco respondí. Él lo notó. Bajó la mano y se fue al baño. Me quedé sola en la cocina, mirando los restos del pan, las tazas a medio vaciar. Me sentí fuera de lugar. Como si estuviera interpretando un papel en una obra escrita por alguien más. Salí a caminar. No tenía un destino claro, pero terminé en el parque. Me senté en la misma banca de siempre. No esperaba encontrarlo allí, y no lo hice. Estaba sola. Y lo agradecí. El silencio del parque me ayudaba a pensar. A organizar ese desorden interno que se había vuelto rutina. Recordé el momento en que me besó por primera vez. No fue solo el contacto físico, sino la manera en que su presencia había devuelto color a cosas que yo daba por perdidas. Pasé allí casi una hora. Luego volví a casa. Mi esposo ya no estaba. Había salido, dejó un papel sobre la mesa diciendo que regresaba al mediodía. Pasé un rato leyendo, pero no podía concentrarme. Así que fui al baño, me duché con agua tibia y sin pensarlo mucho, escribí un mensaje. Fue breve, directo, ¿podemos vernos esta tarde? La respuesta no tardó en llegar. Claro. Donde tú digas. No elegí un café. Ni el parque. Quise un espacio neutral. Algo más simple. Así que le pedí que me encontrara en un estacionamiento viejo que ya no se usaba, cerca del río. Era un sitio tranquilo o apartado, donde a veces se organizaban ferias. Pero ese día, estaba vacío. Llegó puntual. Lo vi desde lejos caminando con las manos en los bolsillos. Se detuvo frente a mí y no dijo nada. Yo tampoco. Caminamos juntos unos pasos. El cielo estaba cubierto y comenzaba a llover. Gotas lentas sin urgencia. Nos refugiamos en su coche sin necesidad de hablar. El interior olía a madera y lavanda, una mezcla extraña pero cálida. Encendió la radio bajito. Sonaba una melodía instrumental que no reconocí, pero que se convirtió en parte de ese momento. No fue una conversación, sino una serie de miradas, gestos, respiraciones compartidas. Yo miraba por la ventana, viendo las gotas recorrer el vidrio, mientras él mantenía la mano cerca de la palanca de cambios, sin tocar nada. Fue entonces cuando dijo algo que aún resuena en mi cabeza. Sin mirarme, dijo, yo no vine a quitarte nada.
Solo vine a devolverte lo que creíste que habías perdido. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque esas palabras me atravesaron. No había exigencia en su voz. No había culpa. Solo una verdad tranquila. Le conté lo del desayuno, lo del viaje que mi esposo había propuesto. Le dije que me sentía confundida. Que había momentos en los que pensaba en todo lo que podía perder, y otros en los que solo quería seguir sintiéndome viva. Él escuchó. No interrumpió. No opinó. Solo escuchó. Y ese silencio fue lo que más me sostuvo. La lluvia se intensificó. Las gotas golpeaban el techo del auto con fuerza irregular, como un tambor improvisado. Él me ofreció su abrigo para cubrirme. Lo acepté. Me sentí envuelta no solo en tela, sino en cuidado. No nos tocamos más. No nos besamos. Pero algo en ese encuentro fue igual de íntimo. Cuando la lluvia comenzó a ceder, me dijo que podía llevarme a casa. Acepté. El trayecto fue corto y callado. Al llegar, me miró por última vez antes de que saliera del coche. No dijo adiós. Solo asintió. Entré en casa. Mi esposo estaba en la cocina, calentando comida. Me preguntó si quería sopa. Le dije que sí. Mientras cenábamos, noté que hablaba más que de costumbre. Me contó detalles del trabajo, de una nueva persona en la oficina. Yo escuché, respondí con frases cortas, pero lo escuché. Esa noche, cuando me acosté, sentí que había dos mundos conviviendo en mí. Uno era el de la seguridad, el del hogar conocido. El otro era el del descubrimiento, el que me había hecho volver a mirar mi reflejo con curiosidad. Y entendí que no se trataba de elegir entre uno u otro. Al menos no todavía. Se trataba de reconocerlos, de aceptarlos. Porque ambos eran reales. Ambos eran parte de mí. La decisión no fue tomada de forma consciente. No hubo un momento exacto en que dijera, hoy pasará. Simplemente ocurrió. Como las tormentas de verano que parecen nacer del silencio más absoluto, pero llevan horas gestándose en el aire. Me desperté antes que el amanecer, con el corazón palpitando más rápido de lo habitual. No por miedo, sino por certeza. Una certeza nueva, que no pedía explicaciones. Preparé café sin encender la luz, permitiendo que la penumbra me envolviera. Observé el vapor elevarse desde la taza, como si el calor de ese líquido supiera algo que yo aún no podía decir en voz alta. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, mirando la cocina que conocía tan bien, y que de pronto me parecía ajena. Mi esposo bajó después. Llevaba la camisa sin abotonar, bostezando. Me saludó con voz ronca y sirvió su café en silencio. Se sentó frente a mí. Por un momento creí que me diría algo más, pero solo revisó su teléfono, como de costumbre. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Le dije que no. Cuando subió nuevamente al cuarto para prepararse, me quedé sola en la cocina. Tomé aire. Me miré las manos. Luego fui al baño, me duché con lentitud, como si el agua pudiera aclarar mis pensamientos. No me vestí con ropa llamativa, pero elegí con intención. Una blusa que me gustaba por cómo caía sobre los hombros, unos pantalones que me hacían sentir ligera. Le dejé a mi esposo una nota, salí a hacer un recado. Almorzamos más tarde. Caminé hasta el lugar que ya habíamos compartido una vez. No el parque, no el café. La habitación donde la música hablaba por nosotros. Él me esperaba. No hubo palabras de bienvenida. No hacían falta. Solo me miró con calma y me invitó a entrar. Pasamos unos minutos sentados, uno frente al otro. La habitación estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano del tocadiscos girando sin aguja. En sus ojos había algo distinto. No urgencia, sino aceptación. Como si supiera que ese momento no se construyó esa mañana, sino mucho antes. Yo no sabía qué decir. Tenía 1000 frases posibles en la garganta, pero ninguna parecía adecuada.
Entonces me acerqué sin hablar, y le toqué la mano. La suya era cálida, firme, pero no invasiva. Fue él quien dio el primer paso, o tal vez fui yo. No importa. Pasamos la noche juntos. No hubo grandilocuencia ni dramatismo. No fue una escena de película. Fue un encuentro sereno, íntimo, donde el cuerpo no fue protagonista, sino vehículo de algo más profundo. Después me recosté mirando el techo. No hablábamos. Solo respirábamos el mismo aire. Él me acariciaba el brazo con la yema de los dedos, y yo pensaba en lo lejos que me sentía de mi rutina, y al mismo tiempo, en lo cerca que estaba de mí misma. No hubo promesas. Tampoco planes. Él no me pidió explicaciones, ni me ofreció las suyas. Era como si ambos entendiéramos que ese momento era suficiente por sí solo, sin necesidad de transformarlo en algo más. Al amanecer me vestí en silencio. Él me acompañó a la puerta. Me besó en la frente como quien despide a alguien importante. No hablamos de una próxima vez. No lo necesitábamos. Volví a casa con pasos lentos. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Las calles aún estaban vacías. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Mi esposo aún dormía. Me quité los zapatos y me dirigí al baño. Me miré al espejo. No buscaba señales ni rastros. Solo quería confirmar que seguía ahí. Y sí, estaba. No era la misma, pero seguía siendo yo. Una versión de mí que hacía mucho no se manifestaba. Preparé desayuno para los dos. Puse la mesa como siempre, pero con una calma nueva. Él bajó minutos después, me saludó, se sentó. Me habló de una reunión que tendría ese día, de una factura que debía pagar. Yo asentí, respondí con naturalidad. No fingía. No tenía nada que ocultar. Pero tampoco tenía que decirlo todo. Ese día transcurrió como cualquier otro. Fui al supermercado, respondí correos, doblé ropa. Pero en cada gesto, en cada detalle, llevaba conmigo algo que no se veía, pero que se sentía. Un cambio. Por la noche al acostarme, me di cuenta de que no tenía miedo. No sentía culpa. Sí, había inquietud. Porque sabía que esto no era un punto final. Era una bifurcación. Algo que cambiaría el rumbo, aunque aún no supiera cómo ni cuándo. Cerré los ojos con el sonido del ventilador girando lento. Pensé en él. En su mirada tranquila. En su tacto contenido. Y entendí que no se trataba solo de deseo, ni de carencias. Se trataba de haber recuperado algo que no sabía que me faltaba, la posibilidad de elegir. Esa noche dormí profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con lo que me faltaba, sino con lo que me había encontrado. Desperté envuelta en una calma que me sorprendió. El sol ya se filtraba por las rendijas de la persiana y el olor a café recién hecho subía desde la cocina. Por un instante pensé que estaba sola. Pero al girarme vi la silueta de mi esposo moviéndose con parsimonia entre la cafetera y el fregadero. No había notado mi despertar. Se veía concentrado como si estuviera siguiendo un guión de tareas precisas. Me quedé observándolo desde el umbral de la puerta. Llevábamos tanto tiempo compartiendo techo y horarios que cada uno se había convertido en el fondo del otro. Sin embargo, algo era distinto esa mañana. No sabía si él lo percibía, pero yo sí. Entré a la cocina, le di los buenos días. Me respondió con una sonrisa leve y me ofreció una taza de café ya servida. Se sentó frente a mí. Por un momento, no hablamos. Cada uno bebía a su ritmo. Parecíamos una pareja de esas que llevan años juntas y ya no necesitan decir mucho. O que simplemente han dejado de decirse cosas. Él rompió el silencio con una frase inesperada: últimamente te noto más tranquila. No supe cómo reaccionar. Me limité a mirarlo, tratando de descifrar si se refería a una sospecha o a una observación genuina. Continuó: me alegra verte así.
A veces pienso que no te he preguntado lo suficiente cómo estás. No respondí de inmediato. Di un sorbo más a mi café y luego, con la voz más neutral que encontré, le dije que estaba bien, que agradecía que se diera cuenta. Me habló entonces de una idea que había tenido: organizar una pequeña cena solo para nosotros, sin teléfonos, sin televisión, como en los primeros años. Su tono era entusiasta pero medido. Como si no estuviera seguro de que yo aceptaría. Asentí sin entusiasmo excesivo, pero sin rechazarlo. Durante el resto del día, me dediqué a tareas simples. Lavé ropa, ordené papeles, revisé la alacena. Pero todo lo hacía con una especie de distancia interior. Como si observara mis movimientos desde fuera. Era consciente de cada decisión, de cada palabra que pronunciaba. En la tarde abrí el armario donde guardaba cosas viejas y encontré una caja que no revisaba desde hacía años. Dentro había fotos, cartas, postales. Y en un rincón, una libreta pequeña con tapas de cuero. Al abrirla, descubrí varias anotaciones hechas por mí misma muchos años atrás. Reflexiones breves, frases sueltas, listas de deseos. Una de las frases me golpeó con fuerza: no quiero convertirme en una mujer invisible. Cerré la libreta y la sostuve contra el pecho. Me quedé sentada en el suelo un buen rato sin moverme. Recordando a la mujer que escribió esa frase. Una mujer llena de ganas, de preguntas, de incertidumbres honestas. Más tarde, al prepararme para salir a caminar, vi que tenía un mensaje en el móvil. Era de él. Solo decía: ¿estás bien? No había más. Ni signos de interrogación, ni emojis, ni doble intención. Solo una pregunta sencilla, directa. Le respondí que sí. Que había tenido un día extraño, pero tranquilo. Salí a caminar con paso lento. El cielo se cubría de nubes, pero el aire era tibio. Pasé por la calle donde estaba nuestro viejo café y me detuve unos segundos frente al escaparate. Ya no era el mismo. Ahora era una tienda de plantas. Vi una maceta con una higuera pequeña, y sin pensarlo entré y la compré. Volví a casa con la planta en brazos. Mi esposo me recibió con una expresión confundida. Me preguntó si pensaba ponerla en el balcón. Le dije que sí. Que quería verla crecer. Él asintió y se ofreció a ayudarme a trasplantarla a una maceta más grande. Lo hicimos en silencio. Él sostenía la tierra con cuidado, yo sujetaba el tallo con firmeza. Era una imagen casi doméstica, casi normal. Pero algo en mí sabía que estábamos sosteniendo cosas muy distintas. Esa noche él cocinó algo simple. Comimos juntos. Me habló de una película que quería ver. Le dije que podía elegirla él. La vimos desde el sofá, uno al lado del otro. No había tensión, tampoco cercanía. Solo una convivencia estable. Al acostarnos me recosté de lado, dándole la espalda. Él me acarició suavemente el brazo. Un gesto tímido, inseguro. No dije nada. Me quedé quieta. Su mano se retiró con delicadeza. Pasaron varios minutos antes de que el silencio se hiciera profundo. Yo pensaba en la planta. En su raíz nueva. En cómo había decidido empezar a crecer en una maceta diferente sin saber si era la correcta. Y entonces lo entendí: no se trataba de reemplazar una vida por otra. Se trataba de reconocer la vida que había dejado de mirar. De recuperar mi voz. De permitirme existir con matices. Cerré los ojos y me prometí a mí misma que pasara lo que pasara, no volvería a olvidar esa frase escrita años atrás. Porque ahora, más que nunca, sabía lo que significaba. Y no pensaba volver a ser invisible. La rutina de los días siguientes transcurrió con una apariencia de normalidad que a veces me confundía. Mi esposo seguía con su empeño por recuperar algo entre nosotros, y yo respondía con un esfuerzo tranquilo, casi automático, que no nacía del rechazo, sino de una resignación amable. Agradecía sus gestos. Valoraba su intento.
Pero no podía evitar sentir que esa parte de mí que antes se aferraba a la esperanza ahora, solo observaba desde lejos. Una mañana me propuso que hiciéramos un viaje. Algo breve, solo los dos. Me habló de un lugar al que solíamos ir cuando éramos más jóvenes, una cabaña cerca del lago. Me preguntó si me parecía buena idea. Yo no supe qué decir. Respondí que podía ser, que lo pensaría. Él asintió con discreción, como si supiera que esa respuesta era lo máximo que podía recibir en ese momento. Esa tarde salí a caminar, buscando espacio para pensar sin pensar. Caminé por calles secundarias, evitando los lugares que solía frecuentar. Sin darme cuenta, llegué a una librería pequeña que no visitaba desde hacía años. Entré con la intención de perder el tiempo, pero terminé encontrando algo inesperado. Entre los estantes polvorientos, vi una edición antigua de un libro que solía leer de joven. Lo tomé, lo abrí y al hacerlo, una hoja doblada cayó al suelo. Me agaché para recogerla. Era un recibo viejo con una fecha escrita a mano. Una fecha que reconocí de inmediato. Era del año en que lo conocí a él, al hombre que había reaparecido en mi vida. Sentí un escalofrío, no por la coincidencia, sino por la fragilidad de los recuerdos, por cómo el pasado insiste en hablar cuando uno menos lo espera. Compré el libro más por el símbolo que por el contenido, y salí a la calle con una sensación de vértigo silencioso. Pensé en escribirle, pero no lo hice. En lugar de eso, volví a casa y busqué un viejo teléfono móvil que guardaba en una caja. Lo cargué, lo encendí y comencé a revisar mensajes antiguos. Entre ellos encontré uno suyo. Uno que me había enviado años atrás, cuando mi madre aún vivía. Era un mensaje breve, una felicitación por mi cumpleaños, pero tenía algo en el tono que ahora cobraba otro significado. Lo leí varias veces. Luego apagué el teléfono y lo guardé de nuevo. Esa noche, durante la cena, mi esposo me habló de la cabaña otra vez. Me dijo que había averiguado las fechas, que podríamos ir en un par de semanas. Su entusiasmo era sereno, pero real. Yo lo escuché en silencio y cuando terminó, le dije que sí. No porque quisiera ir, sino porque no sabía cómo decir que no sin destruir algo que él aún sostenía con cuidado. En los días siguientes noté cómo él empezaba a hacer pequeños preparativos. Buscaba fotos del lugar, hablaba de paseos, de comidas que podríamos preparar allí. Mientras tanto, yo seguía atrapada en una corriente interna que no me dejaba asentir del todo ni alejarme por completo. Un viernes por la tarde, al salir del supermercado, lo vi. Estaba del otro lado de la calle, de pie, apoyado en la baranda de una librería. Llevaba una bufanda gris que le conocía. Me detuve. Él también me vio. No hizo ningún gesto. Solo esperó. Crucé sin pensar. Nos saludamos con una mirada. No había tensión, tampoco alegría. Solo la extraña sensación de reconocerse en medio del mundo. Caminamos juntos hasta una plaza cercana y nos sentamos en una banca apartada. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si seguía escribiendo como antes. Le dije que no. Me dijo que lo imaginaba. Le conté lo del viaje a la cabaña. Él no reaccionó. Se limitó a decir, a veces las decisiones correctas no se sienten bien al principio. No supe qué responder. Nos quedamos en silencio. El sol bajaba y la luz dorada cubría los árboles. Él sacó del bolsillo una pequeña libreta y arrancó una hoja. Me la dio sin decir nada. Era un dibujo. Una mujer sentada frente al lago de espaldas con una bufanda flotando al viento. A veces dibujo para no decir cosas, me confesó. Yo guardé el papel en mi bolso, como quien recoge una piedra que quiere llevar a casa. Me despedí con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Volví caminando despacio. Al llegar, mi esposo me esperaba con 2 tazas de té y una vela encendida sobre la mesa. Me senté frente a él. Bebimos en silencio. Me preguntó si quería ver una película. Le dije que no. Que prefería leer un poco.
Esa noche al acostarme saqué el dibujo del bolso y lo miré largo rato. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si iríamos a la cabaña. No sabía si él volvería a escribirme. Pero en ese momento comprendí algo importante: no todo lo que se transforma necesita una explicación. Algunas cosas simplemente cambian. Algunas personas simplemente se rebelan. Y uno, en medio de todo eso, solo puede elegir no volverse a quedar callada. Esa mañana desperté antes que él. El cielo aún no había aclarado del todo, y la casa permanecía sumida en ese silencio espeso que solo existe en las primeras horas del día. Me senté en la cama lentamente, dejando que los pies tocaran el suelo con una sensación de prudencia, como si cada paso que diera tuviera que medirse con exactitud. Mi esposo dormía profundamente. Su respiración era tranquila, sus manos reposaban sobre el pecho como si nada en el mundo pudiera alterar esa paz. Lo observé unos segundos desde el borde de la cama. No sentí enojo ni ternura. Solo una distancia suave, la de quien comparte techo pero no el mismo lugar interior. Fui a la cocina y preparé café. Mientras el aroma llenaba el aire, abrí la ventana y dejé que el viento fresco de la mañana entrara sin permiso. Afuera, los pájaros comenzaban a anunciar el día. Pensaba en muchas cosas, todas al mismo tiempo. Pensaba en la cabaña, en la libreta con mis viejos escritos, en el dibujo que aún guardaba en el cajón de mi mesa de noche. Pensaba en lo que había pasado, en lo que había callado, y en lo que, de alguna manera, ya no podía seguir escondiendo ni siquiera de mí misma. Me senté frente a la taza caliente y saqué papel y bolígrafo. No para escribir una carta, ni una confesión, sino para poner en palabras lo que me rondaba el cuerpo desde hacía días. Comencé a escribir frases sueltas, como si fueran pensamientos dejados caer al azar. Estar bien no es lo mismo que no estar mal. Mirarte no es igual a verte. No quiero seguir explicando lo que ya no tiene sentido sostener. Guardé el papel en un libro como si quisiera que alguien lo encontrara sin buscarlo. Después me vestí con ropa cómoda y salí a caminar. No dejé nota. No necesitaba excusas. Caminé hasta el parque, ese mismo donde tantas veces me había sentado en silencio. No esperaba encontrar a nadie. Y no lo hice. Me senté en una banca, cerré los ojos y respiré. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que llegar a una conclusión. No necesitaba decidir nada. No estaba huyendo. Estaba simplemente estando. Recordé una conversación antigua con mi madre. Una de esas charlas que parecían irrelevantes en su momento, pero que con los años se convierten en guía. Ella me había dicho: no te acostumbres a vivir desde la necesidad. Aprende a reconocer lo que eliges. Y eso era, al fin, lo que quería. Elegir. Aunque doliera. Aunque confundiera. Aunque no tuviera respuestas claras. Volví a casa con el corazón tranquilo. Al entrar, lo vi en el comedor, hojeando el periódico. Me preguntó si quería desayunar. Le dije que sí. Preparó pan tostado y lo puso sobre la mesa sin palabras innecesarias. Comimos juntos. En silencio. Un silencio distinto al de antes. Ya no era denso ni lleno de omisiones. Era más bien un espacio vacío que aún no sabíamos si llenar o dejar así. Después del desayuno, me dijo que había reservado la cabaña. Que podíamos ir el fin de semana. Me miró esperando una reacción. Yo respiré hondo y le dije que lo agradecía, pero que necesitaba unos días sola. Que no era un rechazo hacia él, sino una necesidad mía. No respondió de inmediato. Asintió despacio. Está bien, dijo sin reclamos. Esa noche me senté en el balcón con la higuera que había comprado días atrás. Observé sus hojas nuevas, el verde suave que se extendía desde el tallo. Pensé en cómo, incluso en una maceta ajena, una planta podía adaptarse, florecer, crecer sin permiso. A veces, para seguir viva, basta con cambiar de posición frente a la luz. Me dormí tarde, pero con el cuerpo liviano. Soñé con agua, con viento, con caminos de tierra.
Al despertar, sentí que algo en mí se había asentado. No como una conclusión, sino como un punto de partida. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si él volvería a escribirme, si yo volvería a buscarlo, si mi esposo entendería alguna vez todo lo que había callado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me asustaba no saber. Porque ya no era invisible. Porque ya no me callaba. Porque ahora simplemente era.